la vida del cristiano. Disciplinas espirituales, usted sabe que una disciplina es algo que se hace en forma continua, repetitiva, que llega a formar un hábito en la vida del cristiano y que son necesarias para nuestra vida espiritual, para nuestro vínculo y nuestra relación íntima y personal con el Señor. Vamos a orar en primer lugar antes de entrar a cada uno de los tres textos que vamos a ver en esta mañana. Padre del cielo, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo por tu gran bondad, tu gran misericordia, tu gracia, Señor, para con cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, cada uno de tus hijos tenemos este privilegio de estar en tu presencia y también de abrir tu palabra, tu sagrada palabra. Y te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine y, Señor, oh Dios, trabaje en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, para que esta palabra que escuchemos en esta mañana, sea, Señor, hablada por tu Espíritu Santo, enseñada por tu Espíritu Santo, sobre a cada uno de nosotros, y que, Señor, podamos no solo atesorarla, sino también ponerla en práctica en nuestra vida, para la gloria de tu nombre en primer lugar, para nuestra vida, Señor, cristiana y espiritual, que glorifique tu nombre también, Señor, en segundo lugar. Oh Dios, pedimos que sea tu Espíritu Santo una vez más quien esté, Señor, ministrándonos a cada uno de nosotros en esta mañana. Al estudiar estas disciplinas espirituales, Señor, para nuestra vida, te lo pedimos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. En primer lugar, una de las disciplinas espirituales que forma parte de la vida espiritual del cristiano, que deben ser realizadas en forma habitual, continua, es decir, aunque se practica poco, se ha perdido prácticamente esto de la vida de la iglesia, pero debe ser recuperado, porque no faltan ni ocasión ni motivos para ello. Es el ayuno. El ayuno debe ser es una de las prácticas, de las disciplinas espirituales que el cristiano tiene que incorporar, tiene que contemplar en su vida cristiana, sea un ayuno público cuando es organizado, es convocado por toda la iglesia para determinadas circunstancias, como vemos en las Escrituras, tanto especialmente en el Antiguo Testamento, que también lo vemos, sino también en el ayuno privado, en el cual es llevado adelante solamente por el cristiano en forma individual, por circunstancias particulares de vida, para acercarse más a Dios, para concentrarse más en la persona del Señor y dedicarse también a la vida de oración que va junto con ella. Pero en primer lugar, primera disciplina que queremos mirar aquí, a la cual el Señor Jesucristo enseña también a sus discípulos y a sus seguidores, es la disciplina espiritual del ayuno. Dice el capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en la calle. Me voy a referir en primer lugar a la limosna, a la ofrenda. Cuando después de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor dice, en primer lugar, una fuerte exhortación para sus discípulos a que se guarden, se abstengan, se cuiden, estén
mirándose a sí mismo, de no caer en el mismo ejemplo de otros que hacen este tipo de cosas. Especialmente el Señor Jesucristo tiene en mente aquí a los fariseos que hacían todas sus prácticas espirituales, principalmente a la vista del resto de las personas, para ser alabados, para ser admirados por todos ellos. Dice el Señor aquí en primer lugar: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. Los fariseos eran, como grupo religioso, conocedores profundos de la palabra del Señor, practicantes habituales de disciplinas espirituales, eran parte de los que tenían esta costumbre de realizar las cosas delante de las personas. ¿Para qué? Para ser visto por ellos. Llamo su atención a esta expresión ser visto, porque significa hacer teatro. Esto es lo que significa la expresión ser vistos aquí, hacer teatro. Y si uno lee esto de otra manera, quizá teniendo en cuenta el texto original, sin traducir de las Sagradas Escrituras, dice: guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para hacer teatro, para estar teatralizando lo que están haciendo delante de ellos. De otra manera, dice el Señor Jesucristo, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo cual también nos habla de que esa ofrenda que se estaba dando, esa limosna que se estaba entregando, no quedaba sin ser vista tampoco de parte de Dios. Y llamamos también su atención a esta palabra recompensa que está utilizando el Señor Jesucristo aquí, porque esta palabra tiene que ver con el mundo de la contabilidad. Tiene que ver con el mundo de la contabilidad. Y significa ni más ni menos que las cuentas estén saldadas. Y esto es lo que el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos y también a todos sus seguidores, que cuando alguien hace este tipo de cosas, especialmente con el tema de la ofrenda, de la limosna que se entregaba, y lo hacían de esta manera, haciendo teatro, teatralizando su acto, haciendo que todos los demás vieran. No solamente lo veían las personas que estaban allí presentes, también es visto por Dios. También Dios veía lo que estaban haciendo, y la recompensa, la cuenta para ellos, la recompensa divina que iba a haber para ellos por este acto de entregar una ofrenda, de entregar una limosna, se iba a considerar saldada. ¿Por qué? Porque ellos no lo hicieron como un acto de darle la gloria a Dios, tampoco lo hicieron como un acto de misericordia y de amor por el prójimo. Lo hicieron simplemente como un acto para que todos los demás que estuvieran allí presentes, las personas que estuvieran presentes, pudieran ver lo que estaban haciendo, y entonces los alabaran y los glorificaban a ellos. Y dice el Señor, pues entonces esa es la recompensa que tienen. Ya tienen la recompensa ganada, ya la cuenta está saldada. Hicieron lo que hicieron no para Dios, lo hicieron para ser vistos por los hombres, pues de parte de Dios no van a lograr ninguna recompensa en absoluto, sino que lo que van a lograr, y logran y ya lo tienen, es la recompensa dada simplemente por la gloria y la alabanza de los hombres que estaban allí observando esta teatralización del hecho de dar algún tipo de limosna. Muchas personas pueden hacer este tipo de cosas, quizás cuando entregan algo para la vida de la iglesia, para el sostenimiento de la casa del Señor, para algún emprendimiento en especial o particular. No lo hacen para la gloria de Dios, no lo hacen por amor al prójimo, lo hacen por el hecho mismo de que el resto de las personas nos lo esté viendo. Y esto de hecho dice el Señor, ya tiene su recompensa, tiene la alabanza de los mismos hombres. Los mismos hombres que ven todo este tipo de cosas, lo alaban, lo glorifican de alguna manera humanamente, pues esa es la recompensa. No van a tener absolutamente nada. Hoy es muy común ver
en las redes sociales, en las noticias, ver que personas afamadas, tanto del mundo del arte como del mundo de la ciencia, como en el caso de Bill Gates, en el mundo del cine, como en el caso de otras personas como Angelina Jolie, su esposo, etcétera, y otras personalidades famosas, no es que estén dando la limosna específicamente como estamos hablando aquí, pero hacen gestos filantrópicos hacia el resto de las personas. Algunos adoptan hijos, otros hacen fundaciones. ¿Por qué? Porque tienen todo el dinero disponible para hacerlo, pero no lo hacen sin la debida publicidad. Es decir, casi todos ellos cuando hacen o cuando encaran una nueva fundación que va a realizar determinados actos de amor al prójimo o de servicio al prójimo, porque puede ser hecho sin el más mínimo amor, a lo mejor simplemente para bajar gastos o simplemente para adquirir popularidad, sale en todos los medios, todo el mundo se entera rápidamente de lo que ha acontecido. Si hay un nuevo hijo, entonces todo el mundo lo conoce y comienzan los halagos y comienzan toda la displencia hacia este tipo de personas. Si es el otro caso que mencioné también, quizás el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, no queda nunca sin la debida publicidad y sin la debida alabanza de los hombres, de los medios, de las personas, pues para el Señor esa es la recompensa. Y son dos típicos ejemplos, podríamos mencionar, que también ocurren o pueden llegar a ocurrir en la vida de la iglesia. Debemos tener cuidado con este tipo de cosas, porque aún ocurrió también en el inicio de la iglesia cristiana, en el libro de los Hechos. Allí la moda era traer cosas, la moda del momento, como tantas modas que entran en la vida de la iglesia. La moda era vender algo y traerlo a los pies de los apóstoles. ¿Usted recuerda? Hechos capítulo 5. Y fue Bernabé, un levita, que va, vende un terreno y trae el producido del terreno, pero sin mucha publicidad, y lo trae a los pies de los apóstoles. Y es utilizado para distribuirlo entre los que tienen necesidad, etc. Pero también allí hay otro matrimonio, como Ananías y Zafira, y habrán dicho, bueno, la moda es esta, vamos a hacer esto. Y vendieron allí y trajeron no lo que tenían que traer, sino la mitad. Y Dios se encargó de sacar todo eso a la luz. Pero el objetivo, ¿cuál era? No era glorificar a Dios, no era un acto de amor al prójimo, sino un acto de ser mirado por los demás. ¿Por qué? Porque era un momento en que estaba bien, era la moda vender algo y traerlo a los pies de los apóstoles para que todos lo vean. Pero hay distintos gestos. Uno es el gesto que tiene Bernabé y otro es el gesto, la actitud que tiene Ananías y Zafira. Y lo que el Señor está enseñando aquí es que uno debe guardarse, uno debe tener mucho cuidado con estas cosas. Porque no solamente Dios ve el corazón de quien está entregando una limosna, y de acuerdo al corazón con que lo haga va a ser recompensado por Dios. Pero también ve cuando ese corazón no es correcto y no se está entregando para la gloria de Dios ni para el amor y servicio al prójimo. También Dios se encarga de que reciban su debida recompensa. Y la debida recompensa es simplemente la alabanza de los hombres. No recibirá ninguna otra cosa de parte del Señor. Dice Dios de qué manera debe hacerse. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti,
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto sea, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor nos dice allí en el versículo 2, cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, los que tienen dos caras. Es decir, no necesariamente siempre se va a estar haciendo esto, y tampoco está diciendo que no debe darse limosna, sino simplemente que no se hagan las cosas de tal modo que pareciera que se está haciendo, llamando tanto la atención. No es que cuando alguien daba una limosna iba alguien delante y tocaba la trompeta para llamar la atención. Es una expresión que se utiliza aquí para describir no solamente la teatralización, el hacer teatro del que estaba entregando algo, sino también el hecho de estar llamando tanto la atención con lo que estoy dando, no sea que realmente en lugar de parecer una persona de corazón misericordioso, que intenta glorificar a Dios, que intenta bendecir a sus hermanos, en realidad lo que está mostrando es una hipocresía delante de todos los demás. Por eso que en la disciplina espiritual de la ofrenda, de la limosna, aunque aquí se le llama la limosna, tristemente hoy se ve muchos, en algunos lugares se ve el hecho de prácticamente meten la mano en el bolsillo de las personas. Pero también tristemente se ve por el otro lado algunos que andan por allí enseñando de que no se debe dar ofrendas en las iglesias. No se debe diezmar en las iglesias, no se debe donar o entregar dinero en las iglesias. Y yo la pregunta que le haría a cada una de estas personas que enseñan estas cosas, ¿qué pasaría si ellos cuando llega fin de mes sus empleadores no le pagaran los sueldos? Porque los templos tienen luz, tienen gas, tienen alquileres, tienen gastos. Las redes sociales están repletas de todos estos pseudo espirituales que se la pasan escribiendo todo este tipo de cosas, sacando textos fuera de contextos, sin conocer ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, teólogos de computadora. Tengamos cuidado con este tipo de cosas, porque Dios y el Señor Jesucristo en ningún momento enseñó ni que no se entregara el diezmo, ni que tampoco se diera ofrenda. Dice el Señor, esto había que hacer sin dejar de hacer aquello. Y si se habla poco en el Nuevo Testamento es porque en el Nuevo Testamento, al hablar del diezmo, al hablar de las ofrendas, aunque este no es el tema de hoy, sino la disciplina espiritual del dar y del cómo dar en la iglesia, es porque no hacía falta. Quien es un verdadero cristiano está mucho más allá del diezmo y mucho más allá de una determinada cantidad. Simplemente da su ofrenda al Señor para la gloria de Dios, para el sostenimiento de su casa de oración, para que haya alimento en su casa, para que se extienda el reino de Dios, para el sostenimiento de los misioneros. Tristemente, muchos de los que se oponen a esta, ni siquiera se oponen a la disciplina espiritual, se oponen directamente al acto mismo de entregar algo en la iglesia. Triste. Quisiera saber si les ocurriera lo mismo en sus empleos, cómo se sentirían. Irían a las propias iglesias a las que despojan del dinero necesario para subsistir, para orar, para que se pida justicia, misericordia. La disciplina espiritual de entregar la ofrenda, la limosna, como se le llama aquí, a la iglesia es una disciplina espiritual que debe ser practicada por todos los cristianos en la vida de la iglesia.
que no debe ser hecha de una forma teatral para que todo el mundo la vea, porque de hecho Dios la va a ver y va a ver el corazón con el cual se hace. La disciplina espiritual de entregar las ofrendas o las limosnas, las donaciones, etcétera, para la obra del Señor, es algo que debe ser practicado. Es algo que vincula al cristiano con Dios en el sentido de que muestra que ese cristiano es plenamente consciente de lo que cuesta, de lo que es necesario, de lo que debe hacerse para sostener la casa de Dios, para que haya alimento en su casa y cuidar de los hermanos más pobres, más débiles, para extender el reino de Dios en otras latitudes, en otras regiones, enviando misioneros cuando se puede, a los que hay que tratar de sostener. La disciplina espiritual de entregar la limosna o la ofrenda habla de la vida espiritual que tiene cada cristiano, de el conocimiento profundo que tiene de las Escrituras en cuanto a estos temas, del conocimiento que tiene de las Escrituras, de lo que es la misión de la iglesia, y de que nuestra salvación y la salvación de otros tiene costo. Nuestra salvación costó la vida del Señor Jesucristo. Y nosotros entregamos nuestras limosnas no para comprar la salvación de nadie, sino para enviar a los que son embajadores de Cristo, para que lleven el mensaje de salvación a otros. Es verdad que en muchos templos y lugares han producido un verdadero despojo de las personas, malinterpretando, abusando, tergiversando y manipulando las Escrituras para ganancia de malos predicadores, falsos pastores, obreros fraudulentos, metidos en la vida de la iglesia. Pero ninguna de estas malas actitudes contradice lo que dice la Escritura. Son actitudes humanas, no divinas. Y lo que Dios enseña en esta su palabra es que la disciplina espiritual de entregar nuestras ofrendas, nuestras limosnas, debe ser realizada. ¿Cómo debe ser realizada? Y hay algo fundamental con las que comienza en el versículo 1 el Señor Jesucristo, que quizás es una de las más importantes de este texto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Jesús enseña aquí que la disciplina espiritual de entregar es una muestra de la justicia que hay en la vida de las personas, ¿me entienden? Dudo mucho de quien nunca entrega nada para la obra del Señor realmente sea un convertido al Señor Jesucristo. Jesús dice: cuídense de no hacer vuestra justicia delante de los hombres cuando den limosna. Quiere decir que cuando uno entrega limosna, y es cierto que algunos pueden hacerlo sin ser justos, sin ser salvos, sin ser convertidos, pero entendamos bien lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Fruto de nuestra justicia en Cristo Jesús debe ser el practicar, el entregar nuestras limosnas para la casa del Señor. En segundo lugar, y otra disciplina espiritual a la que me quiero referir en esta mañana, y que fue con la que empecé, es la disciplina espiritual del ayuno. Dice el versículo 16:
hasta el versículo 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez, el Señor Jesucristo se encarga de dejar bien en claro que cualquiera sea la disciplina espiritual, la forma en que esta disciplina espiritual sea llevada adelante, siempre es vista por Dios. Siempre es vista por Dios. Siempre es recompensada por Dios cuando es hecha en forma correcta. Cuando ayunes, la práctica del ayuno, el hecho de no ingerir alimentos en la vida de los judíos en tiempos del Señor Jesucristo, se ayunaba durante todo el día hasta la caída del sol a la tarde. Lo hacían 2 veces por semana en general estos fariseos, estas personas, este grupo religioso al cual Jesús por un lado los mostró como ejemplo, pero por el otro lado los mostró como un ejemplo de la pésima actitud con que una disciplina espiritual o una vida espiritual se puede llevar adelante. El hecho en realidad, en concreto, es que el ayuno, esta abstención de los alimentos para orar, para meditar en las Escrituras, para buscar espiritualmente de Dios, se hacía 2 veces por semana, absteniéndose de alimentos hasta la caída del sol. Pero dice el Señor Jesucristo aquí que hay formas de hacerlo y formas en que la disciplina espiritual no debe ser hecha. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La práctica espiritual del ayuno se hacía no solamente, o se comenzó especialmente a hacerse en épocas de luto, cuando había alguien que había fallecido, pero luego también la práctica del ayuno se realizó por causa del pecado. La búsqueda del arrepentimiento, la búsqueda de la restauración espiritual. Pero los grupos religiosos a los que me he referido tenían la costumbre de llamar la atención de todos los que estaban observando lo que hacían. Vestían ropas de arpillera, lo que diríamos hoy de arpilleras, y también se cubrían la cabeza y la cara con ceniza, se ponían de tal modo que aparecieran como blancos, pálidos, demudaban sus rostros para que las personas que los vieran dijeran: bueno, ¿qué personas espirituales son estas? ¡Qué gran devoción a Dios! Quizás vaya a saber cuántos días están estas personas ayunando. Y el Señor Jesucristo los pone en vista de todos los demás y los llama duramente hipócritas, dobles caras. Es decir, lo que están haciendo no lo hacen ni para la gloria del Señor, ni porque alguien ha fallecido, ni porque están buscando el arrepentimiento y la restauración espiritual por causa de un pecado en sus vidas, sino que lo están haciendo hipócritamente, para que otros los miren, para que otros los vean y los alaben y digan acerca de esta práctica espiritual: pues qué hombres espirituales son estos. Por eso él dice
el Señor Jesucristo en este versículo 16 que este ayuno es para mostrar a los hombres que ayunan. No es para Dios, no es por el pesar de alguien que ha fallecido, no es por el pesar de un arrepentimiento por el pecado y la búsqueda de restauración, sino simplemente para que otros los vean, pues ya tienen su recompensa. Otra vez, el término recompensa aquí que surge de la vida contable, el Señor está diciéndole, pues bueno, las cuentas están saldadas. Si ustedes lo hubieran hecho para Dios, de Dios iban a tener recompensa, pero por el hecho de que ustedes están ayunando y lo están haciendo para que los hombres vean que ustedes están haciendo una práctica espiritual, pues los demás los ven. Yo los veo, dice Dios, también los ven los hombres, porque ustedes lo están haciendo para los hombres, pues ya tienen su recompensa. Ya han sido vistos, las cuentas cierran, nadie debe nada a nadie. Tremendo. No vemos muchas reuniones. Me encantaría ver una reunión multitudinaria, quizás en algún estadio de la iglesia del Señor Jesucristo, de vigilia, de oración, de ayuno, por arrepentimiento de los pecados que esta nación comete. Y por los pecados que la iglesia comete por acción y por omisión. Especialmente en todos estos tiempos, las cosas que se han permitido con respecto a las Sagradas Escrituras, a lo que está sucediendo en el mundo. Hemos visto en estos días, solamente en nuestro país, sino también en Estados Unidos, esto del matrimonio igualitario. Y lo que viene, y lo que va a venir sobre las iglesias, sobre esto, y sobre los pastores. Ya hay cientos de pastores que están teniendo que renunciar a sus iglesias, porque no van, como dijo alguien, no van a bajar ni a doblar sus rodillas ante los hombres, y no están dispuestos a celebrar ningún tipo de este tipo de uniones que los estados hoy están intentando forzar la vida de la iglesia a las iglesias a realizar, los matrimonios igualitarios. Tarde o temprano esto llegará aquí también. Ya llegará a la vida de las iglesias. Y forma parte de la persecución, y los que somos pastores tendremos que asumir las consecuencias. Pero no bajaremos los brazos, ni doblaremos tampoco nuestras rodillas. Por eso digo, sería tan importante que la iglesia del Señor Jesucristo pueda ayunar para Dios, para su gloria, y la gloria de su palabra permanezca, porque va a permanecer sin ser torcida jamás por los hombres, para que Dios intervenga en las naciones con estas cosas. No ayunos para ser vistos por los hombres, ni públicos por parte de las iglesias, ni privados por parte de las personas, sino para Dios, por motivos legítimos, por motivos que son absolutamente necesarios. Dice también el Señor Jesucristo, pero tú cuando ayunes, ¿cómo debe ser el ayuno? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ungir la cabeza era adornarse su cabeza como si fuera a un casamiento, a una fiesta. Sácate ese ceniza blanca que pones en tu cabeza, tu cabello,
en tu cara para mostrarte pálido y para que el resto piense que hace varias, las personas piensen que hace muchos días que estás ayunando, sino lava tu rostro y arréglate bien para que nadie se dé cuenta que estás ayunando, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Interesante que aquí el Señor Jesucristo enseña que el ayuno no debe ser mostrado para los hombres, sino que debe ser mostrado para Dios. Para Dios. Sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No se nos dice cómo, pero sí se nos dice que Dios va a recompensar esta práctica espiritual. Dios va a recompensar esta práctica espiritual del ayuno. De este ayuno para Dios, de este ayuno por arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Cuántos practican el ayuno? Prácticamente ya ni se habla de las disciplinas espirituales. Y cuando se habla del ayuno, se habla para que Dios me prospere, o para que Dios me dé tal o cual otra cosa. Y lo hacemos bien visible para que los demás lo vean. Pero Dios dice: unge tu rostro, tu cabeza, lava tu rostro y hace el ayuno para tu Padre. Tu Padre va a recompensarte, aunque otros no te vean. La recompensa por la práctica espiritual de el ayuno no viene de los hombres, viene de Dios. Pero viene de Dios cuando se hace para Dios. Y cuando se hace por los motivos correctos. Hemos practicado este ayuno. Esta iglesia ha sabido practicar la vigilia y el ayuno para su misión como iglesia, para la vida de la iglesia, para la dirección nuestra como iglesia de Dios, y Dios nos recompensó. Y debemos seguir haciéndolo. Como iglesia y también de manera privada. En último lugar, la disciplina de la oración. Allí en el capítulo 7. Hemos hablado de la disciplina pública, la disciplina del ayuno, la disciplina de el dar la limosna, la ofrenda, sino también la disciplina ahora de la vida de oración. Capítulo 7, versículos 7 y 8, al cual me quiero referir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, dice el Señor Jesucristo, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El Señor Jesucristo comienza diciendo de tres maneras esta forma de orar y de pedir también al Señor Jesucristo, pidiendo, llamando, pidiendo que se abra. Pedid, llamad y se os abrirá. Son tres verbos allí que están hechos están escritos. El Espíritu Santo ha utilizado estas palabras en griego de una manera que es absolutamente importante para nuestra vida y nuestra vida de oración, cuando estamos pidiendo para nuestra vida, cuando estamos intercediendo por la vida de otros, y también aún cuando estamos agradeciendo al Señor por las cosas. Pero específicamente aquí, al interceder o al pedir,
Tanto el pedir como el llamar, como el que se os abra, son palabras escritas en griego con lo que se llama un continuo. Es decir, el acto no es un acto de una sola vez y se terminó para siempre, sino que la práctica debe ser hecha en forma continua y permanente. El pedido debe de que se dé lo que estamos pidiendo o por lo que estamos intercediendo debe ser hecho en forma continua. No dice el Señor Jesucristo cuánto tiempo, si dice que se siga orando. ¿Me entiende? Se debe seguir orando, se debe seguir clamando, se debe seguir buscando, se debe pedir, se debe seguir pidiendo que se abra esa bendición por la cual estamos orando, intercediendo. En otras maneras, el Señor Jesucristo está diciendo, cuando alguien ora, cuando alguien empieza a poner en práctica esta disciplina espiritual de la oración, no debe bajar los brazos. No debe pensar o cerrar sus labios. No debe pensar que la oración es algo que uno hace una sola vez y para siempre. Ya está. Ya se lo he dicho a Dios. Dios sabe todas las cosas. No es necesario que yo esté otra vez la próxima. De paso le digo, si viene los miércoles, se lo voy a agradecer. Y Dios también. Y las personas por las que usted pide también. Venga los miércoles. Trate de asistir los miércoles a la vida, a las reuniones de oración. Este hecho de que estas palabras estén escritas de manera que describan una actitud continua de parte del que está orando, dice mucho para la vida espiritual. No se debe pensar, en primer lugar, como hemos dicho, que la oración se hace una sola vez y para siempre. Segundo lugar, no se puede pensar que esto es una vana palabrería. Estoy dándole y diciendo siempre las mismas cosas. Lo que está tratando de enseñar el Señor Jesucristo aquí es que esta intercesión, este pedido, no debe ser abandonado, debe ser continuado. Debe seguir adelante. Aquí se muestra también la fe de la persona que ora. Muchas personas oran una semana, 2, 3, un mes, 2 meses, quizá por su marido, por sus hijos. Y si no hay respuestas, bueno, entonces no oro más. Tampoco voy a la reunión. Dios dice, esto es un tremendo error. Se debe pedir, ¿qué dice allí? Pedir y ¿qué? Se os dará. Pero quien pide sin fe, dice también la Escritura, nada recibirá. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Todo aquel que pide recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. No es solamente la práctica de orar con nuestros labios, sino también que en ese proceso continuo, sin tiempo de orar por otros, de interceder por otros, también estamos ejerciendo nuestra fe. Difícilmente se nos vaya a abrir una puerta cuando la golpeamos, si no esperamos que esa puerta se abra. Nadie golpea una puerta esperando que no le abra. O este pastor se equivoca. Nadie pide sin esperar que la respuesta. Que se le dé aquello que está pidiendo. Nadie busca algo sin la esperanza de poder hallar lo que busca, si no, no emprendería esa búsqueda. Y la búsqueda debe ser hecha también con fe. La fe y la oración en
a quien oramos van juntas. No podemos pedir por la salvación de un ser querido o de otras personas si no tenemos fe en que Dios va a responder. No podemos orar, buscar la restauración de una vida matrimonial en oración delante de Dios si no tenemos fe en que Dios va a obrar, que Dios va a intervenir, que Dios va a visitar nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Y debemos pedir, buscar, llamar. Esto dice la palabra del Señor. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Mientras leía esta palabra recordaba quizás alguien que cuando se habla de la oración y conocen la historia de la iglesia siempre la recuerdan, que es la madre de Agustín o San Agustín como se le reconoce en la historia. El teólogo de la antigüedad más importante, y su madre Mónica, un hombre que llevó una vida licenciosa, fornicaria, un hombre culto, que entendía bien que debía tomar una decisión respecto de su vida, que cada vez que se lo exhortaba a que abandonara la vida fornicaria, licenciosa, él decía, todavía no. Frase famosa de Agustín, todavía no. Mientras su madre Mónica oró 30 años por la conversión de su hijo. Cualquiera podría pensar, ¿este hombre va a ser un obispo? Tiene un hijo de soltero, a Deodato, a quien amó tanto. Vivió una vida licenciosa. Se convirtió leyendo el libro de Romanos bajo un árbol. Ni siquiera en un templo. Ni en una gran, como diríamos hoy, campaña religiosa. No. El poderoso Espíritu de Dios cambió su corazón y lo transformó en un hombre de Dios tan grande que quedó en la historia. Pero también quedó en su historia 30 años de oración, de doblizas, de lágrimas por la vida de su hijo. Vale la pena las disciplinas espirituales, ponerlas en práctica. Vale la pena ayunar, vale la pena orar, vale la pena dar para Dios, porque ninguna de estas cosas quedará sin recompensa. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por esta palabra que hemos podido abrir en esta mañana.